Hola, hoy te traigo la prueba de rendimiento del Moto G200 5G. Para comenzar la prueba, te voy a mostrar la velocidad de apertura de muchas aplicaciones. Algunas son muy pesadas, otras más livianas. Pero este teléfono, con el procesador 888 Plus de Qualcomm, no tiene ningún inconveniente en abrir todas las aplicaciones. Acompañado con 8 GB de RAM y con hasta 144 Hz de refresco de pantalla, tendrás una experiencia de velocidad y fluidez espectacular. Cuenta también con una batería de 5000 mAh con carga de 33 watts. En la descripción de este video te voy a dejar un link a la prueba de carga y autonomía que le hice a la batería. Ahora voy a abrir un juego, una aplicación un poco más pesada, para que puedas observar en detalle la fluidez y el rendimiento de este dispositivo. Como todo juego pesado, el primer inicio siempre demorará bastante. En este momento el dispositivo está con los 144 Hz activados, la iluminación de la pantalla al 100%, intentando exprimir al máximo el rendimiento de este teléfono para ver cómo reacciona a las altas temperaturas. Si es que levanta mucha temperatura, ya lo vamos a ver. Ahora voy a acelerar el video para que no demore mucho el primer inicio. Una vez iniciado el juego, se puede observar claramente que la resolución gráfica es espectacular, el movimiento es muy fluido, la respuesta táctil también es inmediata. Como podrás observar, en el margen lateral izquierdo arriba hay un acceso directo que nos mejora la experiencia en nuestros juegos. Desde ahí, sin tener que salir del juego, vamos a poder modificar 3 modos: mejor desempeño, estándar o ahorro de batería. También cuenta con otros accesos como para grabar la pantalla, bloquear las notificaciones, bloquear llamadas, modificar el brillo y el volumen. Esto nos ayudará a modificar ciertas cuestiones que nos sean útiles sin tener que salir del juego. Ingresando a la configuración, voy a corroborar que los gráficos estén en la calidad más alta para exprimir al máximo el rendimiento de este teléfono, para ver si recalienta o cómo responde. Ahora voy a salir del juego, lo voy a dejar en segundo plano y vamos a ir a la configuración para mostrarte cómo se activan los 144 Hz de la pantalla. Primero ingresamos a la configuración, buscamos pantalla. Abajo nos aparece un apartado que dice frecuencia de actualización de pantalla. Ingresamos ahí y tenemos las 3 opciones: automática, 60 Hz y 144. Y con los 144 Hz activados, la fluidez es fantástica. También quiero mostrarte algo interesante. Hace poco, Netflix puso juegos en su plataforma móvil. No son muchos, pero bueno, es un buen comienzo. Cuando ingresamos a cualquier juego de Netflix por primera vez, nos va a pedir que lo instalemos. Después lo vamos a poder iniciar desde el mismo Netflix y si no, también del cajón de aplicaciones. La ventaja de estos juegos es que vas a poder iniciar con tu cuenta de Netflix y no vas a tener publicidades en los juegos. Como te decía recién, una vez instalado, vas a poder iniciar el juego tanto desde el Play Store, el cajón de aplicaciones o desde el mismo Netflix. Como todo juego, el primer inicio va a demorar bastante y también vamos a tener el acceso directo a la izquierda para modificar los distintos parámetros. En Netflix seguramente no vas a encontrar un superjuego muy famoso o reconocido mundialmente, pero te da buenos gráficos, buena experiencia de juego y por lo menos pasas un rato divertido. En este juego podés seleccionar los tipos de controles, si querés que sea con los botones que se muestran en la pantalla o con el sensor de movimiento. Después de un rato que inicia el juego y que pasa a la parte automática, ahí vas a poder controlar la dirección del vehículo, ya sea con los botones o con los sensores. Hasta ahora no se siente ningún sobrecalentamiento del teléfono, no tiene tirones, reacciona rápido, la imagen es muy buena, por lo que si estás pensando comprarte este dispositivo para jugar, es una muy buena opción. Principalmente porque cuenta con uno de los mejores procesadores actuales del mercado, el Snapdragon 888 Plus, acompañado con los 8 GB de RAM, una pantalla IPS LCD de 6,8 pulgadas, con hasta 144 Hz de refresco de pantalla, que también soporta contenido HDR10, una batería de 5000 mAh con carga rápida de 33 watts, y un software de Motorola que no difiere mucho a un Android puro. Pero todo este hardware y software de este gran teléfono no solamente te va a servir para juegos, sino que en el día a día vas a poder tener la mejor experiencia con todas las aplicaciones y con todas las redes sociales. Ya habiéndolo jugado bastante, voy a salir del juego y voy a buscar la aplicación CPU-Z para ver la temperatura a cuánto llegó. Te recomiendo también tener esta aplicación en tu dispositivo o instalarla cuando vas a comprar uno nuevo, porque desde esta aplicación vas a poder ver qué procesador tiene tu dispositivo, verificar si el teléfono es original, el tamaño de la RAM y esto que veníamos a ver, la temperatura, que según esta aplicación no supera los 40 grados. En conclusión, este dispositivo en rendimiento no te va a decepcionar.
En la descripción del video te dejo todos los links a las pruebas de este teléfono. Deja un like, un comentario y suscríbete que es gratis. Y acá te dejo 2 videos que seguramente van a interesarte. Eso es todo por ahora, muchas gracias, nos vemos en el próximo video.